sea G con la operación producto un grupoide. Demuestra que son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, G con la operación producto es un grupo, y por otro lado, tenemos que en esta estructura algebraica, G con la operación producto, se verifican las siguientes propiedades. La operación es asociativa, existe al menos un elemento neutro a la derecha, eso quiere decir que para todo X de G, bueno, eso quiere decir que existe un elemento E perteneciente a G, al menos uno, tal que X por E es igual a X para todo X perteneciente a G. Y por otro lado, tenemos que todo X perteneciente a G tiene al menos un inverso por la derecha. Es decir, para todo X perteneciente a G, existe un X' perteneciente a G tal que X por X' es igual a E. Bueno, si el anterior ejercicio, el 1.15, era bastante fácil, ahora el ejercicio 1.16, es bastante difícil. Requiere tiempo hacer este ejercicio porque, bueno, no es que sean conceptos muy difíciles de entender, pero sí que hay que ir probando muchas cosas hasta que das con la tecla. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Es un ejercicio que, bueno, se tarda bastante tiempo, en hacer. Cuando digo bastante tiempo, pues fácilmente se te puede ir una hora o más de una hora incluso en hacer este ejercicio porque es que son muchas cosas las que hay que probar. Bueno, no son muchas cosas las que hay que probar, pero sí son muchas cosas las que hay que ir intentando para dar con la tecla, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es fácil ver que si G con esta operación producto es un grupo, entonces se verifican estas propiedades, ¿no? Eso es inmediato. Bueno, por otro lado, antes de nada, ¿qué es un grupoide? Que lo tengo aquí apuntado. A lo mejor, antes de nada, a lo mejor hay que explicar esto, ¿no? ¿Qué es un grupoide? Bueno, un grupoide es un conjunto G no vacío junto con una operación que es una ley de composición interna. Es decir, es una estructura con un conjunto G, una operación, y tal que esta operación es una ley de composición interna. Y ya está. Y ya está. No se tiene que cumplir ninguna otra cosa más. Simplemente se tiene que cumplir eso. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros con la resta sería un grupoide. Porque si restas dos números enteros, a un número entero cualquiera le restas otro cualquiera, obtienes de nuevo un número entero. Sin embargo, la asociatividad no se cumple, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver esto. Entonces, bueno, como hay que demostrar una equivalencia, pues primero se da por hecho que ocurre esto y se demuestra esto de aquí. Y después se da por hecho que ocurre esto y se demuestra esto de aquí, ¿no? Entonces, como digo, ir de aquí abajo es muy fácil, pero ir hacia arriba es bastante difícil. Bueno, por un lado, si el grupoide es un grupo, pues entonces ya está. Ya no hay que hacer nada más. Tenemos que es una ley de composición interna, esta operación, por tanto esto es un grupoide. Tenemos que se cumple la asociatividad, la existencia de elemento neutro por los dos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. Y también todo elemento de G pues tiene un inverso, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿vale? Entonces, ya está. Entonces, es obvio que se verifican estas de aquí, porque esto de aquí es más débil en un principio que esto de aquí. Aunque, vamos, parece que en un principio es más débil esto de aquí, pero en realidad es equivalente, ¿vale? Porque es lo que nos están pidiendo demostrar. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto de aquí, pero en un principio sí que parece esto de aquí un poquito más débil que esto de aquí arriba. Pero en realidad no, en realidad son, son igual de fuertes, ¿no? Las dos afirmaciones. Entonces, bueno, pues vamos hacia el otro lado, que es lo realmente difícil. Entonces, vamos a admitir que esto es un grupoide en el que se cumple el sistema de axiomas dado.
A, B y C. Bueno, entonces, como es un grupoide, tenemos que, por un lado, esta operación es una ley de composición interna por la definición de grupoide. Y por otro lado, es asociativa por los axiomas dado, por hipótesis. Y además, los axiomas dados nos dicen que que existe un elemento neutro por la derecha, tal que x por e es igual a x para todo x perteneciente a G. Y además tenemos que todo x perteneciente a G tiene un inverso por la derecha, ¿vale? Estas son los axiomas que nos dan, ¿no? Las propiedades que sabemos que se cumplen. Entonces, ya solamente, como ya sabemos que es una ley de composición interna y que es asociativa, entonces ya solamente hay que demostrar que existe un elemento neutro no solo por la derecha, sino también por la izquierda, ¿vale? Y también que todo x perteneciente a G tiene un inverso no solo por la derecha, sino que también es el inverso actúa por la izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a llamar a un x cualquiera de G y sabemos que por 4 existe un elemento inverso por la derecha, ¿vale? Sabemos que ocurre esto de aquí. Entonces, a su vez, x', que es el inverso por la derecha de x, tiene a su vez un inverso por la derecha, al que vamos a llamar x'', tal que x' por x'' es igual al elemento neutro, o a uno de los elementos neutros, ¿vale? No sabemos si hay más de uno. En un principio nos dicen que existe al menos uno por la derecha, ¿vale? Bueno, pues es igual a alguno de esos. A su vez, esto, sabemos que ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que x' es igual a x' por e, ¿vale? Para un elemento neutro por la derecha, el elemento neutro por la derecha de x', y esto sería igual a x' por x', ¿vale? Entonces, ahora multiplicando por la derecha por x'', ¿qué ocurriría? Pues tendríamos que e es igual a x' por x'', y esto, sustituyendo ahora x' por todo esto de aquí, pues nos queda que esto es igual a x' por x por x' por x''. Pero ¿qué pasa? Que este de aquí, esto de aquí es igual a e. Entonces esto es igual a x' por x por e. Pero claro, este es el elemento neutro por la derecha, o uno de ellos, ¿vale? Y esto es, entonces, x' por x, ¿vale? Entonces ya hemos visto que este x', además de ser el inverso de x por la derecha, también es el inverso de x por la izquierda. Como x era un elemento cualquiera de G, entonces con esto hemos demostrado que todo elemento de G tiene un inverso bilateral, es decir, un inverso tanto por la derecha como por la izquierda, ¿vale? Es decir, hemos demostrado esto para todo x de G. Entonces con eso ya estaría demostrada la propiedad del inverso de la definición de grupo, ¿vale? Bueno, por último, ahora hay que demostrar que este E, además de ser inverso por la derecha, también es inverso por la izquierda. Pero esto es fácil porque ya tenemos que E por X, bueno, pues sabemos que E es X por X', ¿no? X por el inverso de X, entonces sustituimos E por X por X'. Pero claro, el inverso de X por la derecha también es el inverso de X por la izquierda, entonces esto es como X por E, y esto es igual a X, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya hemos visto con esto que este elemento neutro es bilateral, ¿vale? Y era lo último que nos hacía falta demostrar. Y con esto ya estaría acabado el ejercicio. Como he dicho antes, vista la solución así, no parece tan difícil, pero claro, una cosa es entender lo que está aquí escrito y otra cosa es imaginarlo y escribirlo, ¿vale? Eso es bastante difícil. Y ya
como crítica hacia los ejercicios que a veces ponen en los exámenes, a veces se les ocurre poner cosas así, de este estilo, en un examen y claro, no hay ni el 10% de los alumnos consigue hacerlo porque son ejercicios que parecen simples, pero en realidad son muy, muy difíciles. Así que nada, eso como crítica. Pues nada, con esto acabo ya este ejercicio.